Hubo un tiempo en el que enfermar no significaba luchar por vivir, significaba corregir un error interno. Algo estaba de más y casi siempre era la sangre. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campana y deja tu like. Eso ayuda a que esas historias sigan contándose. Quédate hasta el final para saber cuál fue el procedimiento médico más sanguinario. Ahora, apaga la luz, baja el volumen del mundo, ponte los audífonos y escucha con cuidado. La sangría, un procedimiento médico aceptado que debilitó y mató a millones. Durante siglos, la sangría fue uno de los procedimientos médicos más utilizados en Europa y gran parte del mundo occidental. No era una práctica marginal ni clandestina. Se enseñaba en universidades, se documentaba en tratados médicos y se aplicaba con absoluta normalidad en hogares, hospitales y monasterios. La base teórica era la doctrina de los 4 humores, según la cual la salud dependía del equilibrio entre sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Cualquier enfermedad, desde un dolor leve hasta infecciones graves, se interpretaba como un exceso de alguno de estos fluidos. En la mayoría de casos, el exceso señalado era sangre. El procedimiento consistía en realizar una incisión en una vena, generalmente del brazo, cuello o pierna, o bien aplicar sanguijuelas para extraer sangre de forma más lenta. No existía un criterio claro sobre la cantidad segura. La extracción se decidía por observación visual, color de piel, pulso, debilidad del paciente y sobre todo por la persistencia de los síntomas. La práctica era invasiva y repetitiva. En muchos casos, un mismo paciente era sometido a varias sangrías en pocos días. Mareos, desmayos, palidez extrema, confusión, dificultad para respirar. Esto no se interpretaba como una señal de daño, sino como evidencia de que el humor estaba siendo expulsado. Desde una perspectiva moderna, los efectos fisiológicos eran claros y devastadores. La pérdida excesiva de sangre provocaba hipovolemia, anemia severa, colapso circulatorio y una reducción crítica de la capacidad del cuerpo para combatir infecciones. Pacientes con neumonía, fiebre, tifoidea, tuberculosis o peste eran debilitados aún más por el procedimiento, acelerando un desenlace fatal. La sangría no distinguía entre cuerpos fuertes o frágiles. Se aplicaba a niños, ancianos, mujeres embarazadas y pacientes ya desnutridos. Tampoco se suspendía ante señales de deterioro avanzado. La lógica médica de la época sostenía que tener el procedimiento antes de restaurar el equilibrio era más peligroso que continuarlo. Cuando un paciente moría, el procedimiento no se consideraba responsable. La muerte se atribuía a un desequilibrio demasiado profundo o a un cuerpo incapaz de resistir. De este modo, la práctica se protegía a sí misma. Nunca fallaba porque el error siempre recaía en el paciente. El carácter más perturbador de la sangría no fue su crudeza física, sino su normalización institucional. No se percibía como tortura ni como negligencia, sino como un acto racial, necesario y científico. Durante generaciones, médicos convencidos de su corrección repitieron el procedimiento sin cuestionarlo, incluso frente a resultados claramente perjudiciales. En algunos casos aislados, como ciertas enfermedades hematológicas, la extracción de sangre podía tener un efecto beneficioso accidental. Sin embargo, estos casos eran excepciones desconocidas para la medicina de la época y no justificaban su uso indiscriminado. La sangría comenzó a abandonarse de forma gradual en el siglo XVI, cuando la medicina empezó a basarse en observación clínica sistemática, estadística y evidencia experimental. No fue reemplazada por compasión, sino por datos que ya no podían ignorarse. Este procedimiento inaugura el video porque representa un patrón que se repetirá una y otra vez en la historia médica. Una teoría coherente, aceptada
y defendida durante años, capaz de causar daño masivo sin necesidad de mala intención. La sangría no fue un error aislado, fue una advertencia temprana y solo es el primer procedimiento. La lobotomía, la cirugía que silenció mentes para facilitar el control. En la primera mitad del siglo XX, la lobotomía fue presentada como una solución médica moderna para un problema que la psiquiatría no sabía manejar: las enfermedades mentales graves, depresión profunda, esquizofrenia, ansiedad, conductas consideradas agresivas o inapropiadas. Eran vistas no solo como padecimientos clínicos, sino como amenazas al orden social y hospitalario. La propuesta era simple y devastadora. Si las emociones, impulsos y pensamientos problemáticos se originaban en el cerebro, entonces modificar físicamente ese cerebro podía devolver la calma. El procedimiento más difundido fue la lobotomía transorbital. No requería quirófano complejo ni cirugía abierta. El médico introducía un instrumento metálico similar a un picahielo por la órbita ocular, atravesando el hueso delgado detrás del ojo. Luego, lo movía lateralmente para seccionar las conexiones del lóbulo prefrontal con el resto del cerebro. La operación podía realizarse en pocos minutos. No se buscaba precisión, se buscaba efecto. El lóbulo prefrontal es responsable de funciones como el juicio, la personalidad, la toma de decisiones, la regulación emocional y el comportamiento social. Al destruir o dañar estas conexiones, muchos pacientes dejaban de mostrar angustia, ira o agitación. Desde la perspectiva médica de la época, eso se interpretaba como éxito. Las consecuencias eran profundas y permanentes. Tras la lobotomía, numerosos pacientes quedaban apáticos, con dificultad para hablar, incapacidad para planificar, pérdida de iniciativa y desconexión emocional. Otros desarrollaban incontinencia, convulsiones, deterioro cognitivo severo o entraban en estados cercanos al vegetativo. La personalidad previa, en muchos casos, desaparecía por completo. Sin embargo, estas secuelas no siempre se registraban como fracasos. Un paciente tranquilo, obediente y silencioso era considerado más manejable tanto para hospitales como para la familia. La reducción de síntomas visibles se priorizaba sobre la prevención de la identidad. La lobotomía se aplicó de forma masiva, no solo en adultos con diagnósticos psiquiátricos graves, sino también en mujeres con depresión postparto, personas con discapacidades intelectuales, adolescentes rebeldes e incluso niños. El consentimiento informado, cuando existía, era incompleto o inexistente. En muchos hospitales, la lobotomía se convirtió en una herramienta administrativa. Reducía la necesidad de personal, contenciones físicas y vigilancia constante. El daño neurológico era aceptado como un costo razonable. Las muertes durante o después del procedimiento no eran infrecuentes. Hemorragias cerebrales, infecciones y colapsos neurológicos formaban parte de los riesgos asumidos. Aún así, la práctica fue defendida durante años como un avance revolucionario. La lobotomía empezó a caer en descrédito cuando se documentaron sistemáticamente sus efectos irreversibles y cuando surgieron tratamientos farmacológicos menos destructivos. No fue abandonada por compasión inmediata, sino porque el daño se volvió imposible de justificar, incluso dentro de la lógica médica. Este procedimiento ocupa un lugar central en la historia, porque muestra otro patrón recurrente. Cuando la medicina no puede curar, a veces opta por anular. La lobotomía no buscó comprender la mente, buscó silenciarla, y como ocurrió con la sangría, fue aceptada, celebrada y replicada durante años, sin que la pérdida humana que dejaba detrás fuera considerado un motivo suficiente para detenerse. No fue el último procedimiento en hacerlo. Enemas de humo de tabaco, cuando la reanimación consistía en introducir humo en el cuerpo. Entre los siglos XVII y XVIII, la medicina europea adoptó una práctica que hoy resulta extrema, incluso para los estándares históricos: el uso de enemas de humo de tabaco como método terapéutico y de reanimación. No se trataba de un remedio popular aislado, sino de un procedimiento recomendado, documentado y respaldado por instituciones médicas. La creencia central
era que el tabaco tenía propiedades estimulantes capaces de reactivar el cuerpo. El humo caliente y cargado de nicotina se consideraba un agente capaz de despertar órganos apagados, especialmente los pulmones. Si una persona se había ahogado, había perdido el conocimiento o presentaba colapso corporal, el problema se interpretaba como una interrupción del estímulo vital. La solución no era oxígeno, era humo. El procedimiento consistía en introducir una cánula en el recto del paciente y soplar humo de tabaco directamente dentro del intestino grueso, utilizando fuelles, pipas especiales o dispositivos diseñados específicamente para ese fin. La vía rectal se elegía porque se creía que permitía una absorción rápida y eficaz del estímulo, además de evitar el paso por pulmones que ya se consideraban comprometidos. La práctica se aplicó con especial frecuencia en casos de ahogamiento, en riberas de ríos y zonas portuarias. Era común que existieran kits de enemas de humo listos para usarse en personas rescatadas del agua. El objetivo era reactivar el cuerpo antes de que la muerte se consolidara. Desde la perspectiva fisiológica actual, el procedimiento era profundamente peligroso. La introducción de humo caliente en el intestino podía causar quemaduras internas, perforaciones, infecciones y una absorción masiva de nicotina, una sustancia altamente tóxica. En lugar de estimular la respiración, el método podía provocar colapso cardiovascular, convulsiones y paro respiratorio. En pacientes inconscientes o gravemente debilitados, el daño era aún mayor. El cuerpo no estaba siendo reanimado, sino sometido a una agresión adicional. Sin embargo, cuando el paciente no sobrevivía, la muerte no se atribuía al procedimiento, sino a la gravedad del estado inicial. La lógica médica protege nuevamente la práctica. Si el paciente reaccionaba mínimamente, un movimiento, un espasmo, una tos, el procedimiento se consideraba exitoso. Si moría, se asumía que había llegado demasiado tarde. No existía un marco para reconocer que el tratamiento en sí podía ser la causa del desenlace. Los enemas de humo de tabaco no se limitaron a ahogamientos. También se usaron para tratar dolores abdominales, cólicos, desmayos y otros procedimientos mal comprometidos. El humo era visto como un agente universal de activación, sin una evaluación real de sus efectos internos. La práctica comenzó a desaparecer cuando la medicina empezó a comprender la toxicidad del tabaco y cuando surgieron métodos de reanimación más efectivos basados en ventilación y circulación. Como en otros casos, no fue abandonada de inmediato por consideraciones éticas, sino porque su ineficiencia y peligrosidad se volvieron evidentes. Este procedimiento ilustra otro rasgo constante en la historia médica: la confusión entre estimular y dañar. El cuerpo no necesitaba humo, necesitaba aire, pero durante décadas se creyó que cualquier reacción era mejor que el silencio, y bajo esa premisa se introdujo veneno caliente en cuerpos que ya estaban al borde del colapso. Como ocurrió antes y volverá a ocurrir después, la intención de salvar terminó acelerando una muerte. Ingestión de mercurio y arsénico, cuando el tratamiento era el veneno. Durante siglos, la medicina recurrió abiertamente a sustancias que hoy se reconocen como altamente tóxicas. Entre las más utilizadas estuvieron el mercurio y el arsénico, administrados no como accidentes o errores aislados, sino como tratamientos formales prescritos para enfermedades graves y crónicas. El caso más extendido fue el del mercurio en el tratamiento de la sífilis. Antes del desarrollo del antibiótico, esta enfermedad representaba un problema médico y social sin solución clara. Ante la falta de alternativas, el mercurio se convirtió en la respuesta dominante. Se administraba por vía oral, tópica, inhalada o mediante fricciones prolongadas sobre la piel. La lógica era directa. Si el mercurio provocaba una reacción intensa en el cuerpo, salivación excesiva, diarrea, sudoración, caída del cabello, se interpretaba como señal de que estaba expulsando la enfermedad.
el deterioro físico no se veía como intoxicación, sino como parte necesaria del proceso terapéutico. Se interpretaba como señal de que estaba expulsando la enfermedad. El deterioro físico no se veía como intoxicación, sino como parte necesaria del proceso terapéutico. En la práctica, los pacientes desarrollaban envejecimiento progresivo, daños neurológicos, temblores incontrolables, pérdida de dientes, ulceraciones en la boca, insuficiencia renal y deterioro cognitivo. Eran consecuencias frecuentes. Muchos sobrevivían a la sífilis solo para quedar con secuelas permanentes del tratamiento. La medicina de la época no separaba claramente enfermedad y efecto secundario. Si el cuerpo se destruía, se asumía que era el precio de combatir un mal mayor. En el siglo XVI, el arsénico ocupó un lugar similar, la llamada solución de Fowler, una preparación a base de arsénico. Se recetó ampliamente para tratar anemia, enfermedades de la piel, trastornos respiratorios y diversas afecciones crónicas. Su uso estaba normalizado y se consideraba seguro dentro de la dosis recomendada. Sin embargo, el arsénico es un veneno acumulativo. Su ingesta repetida provocaba náuseas, vómitos, diarrea severa, lesiones cutáneas, daño hepático y, en muchos casos, cáncer. Los pacientes no morían de inmediato, se deterioraban lentamente mientras el tratamiento continuaba. Cuando los síntomas empeoraban, no se interpretaba como toxicidad, sino como avance de la enfermedad original. El remedio rara vez se suspendía. La práctica se sostenía porque producía cambios visibles, y en una medicina sin herramientas de diagnóstico modernas, cualquier cambio era preferible a la infección. Estos tratamientos no eran secretos ni marginales. Estaban respaldados por manuales médicos, boticas oficiales y prescripciones rutinarias. El problema no fue el desconocimiento del peligro. Muchos médicos sabían que eran sustancias dañinas, sino la convicción de que el daño era aceptable si existía la posibilidad de controlar la enfermedad. Con el tiempo, la acumulación de muertes, secuelas graves y evidencia clínica forzó el abandono gradual de estas prácticas. El mercurio y el arsenio no dejaron de usarse por razones éticas inmediatas, sino porque sus efectos destructivos se volvieron imposibles de negar frente a alternativas más eficaces. Este episodio revela otro patrón constante en la historia médica. Cuando no se puede curar, se opta por intoxicar. El paciente no mejoraba, se envenenaba lentamente, y durante generaciones, ese deterioro fue aceptado como tratamiento. La cura del agua. Hidroterapia psiquiátrica. Cuando el control del cuerpo se confundió con tratamiento. Durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, la llamada cura del agua fue ampliamente utilizada en hospitales psiquiátricos como tratamiento para la locura. No se consideraba una práctica experimental ni extrema, sino una intervención terapéutica, legítima, aplicada de forma sistemática en instituciones mentales de Europa y América. La premisa era simple: el agua podía regular el sistema nervioso, fría para calmar la agitación, caliente para relajar el cuerpo. La mente, se creía, podía corregirse sometiendo al cuerpo a estímulos físicos intensos y prolongados. En la práctica, el tratamiento adoptó formas profundamente invasivas. Los pacientes eran sumergidos en baños de agua helada durante largos periodos, a veces horas, con el cuerpo inmovilizado para evitar movimientos. El frío extremo provocaba entumecimiento, temblores incontrolables, dificultad respiratoria y un estado de shock fisiológico. Cuando el paciente dejaba de resistirse, el procedimiento se consideraba exitoso. En otros casos se utilizaban baños calientes prolongados, en los que el paciente permanecía atado dentro de una tina durante horas o incluso días, con solo la cabeza fuera del agua. El calor inducía fatiga extrema, confusión, deshidratación y colapso físico. La inmovilidad forzada era parte esencial del método. La forma más peligrosa consistía en mantener al paciente bajo el agua hasta que perdiera el conocimiento.
Este método se justificaba como una manera de resetear la mente. La pérdida de conocimiento no se veía como una señal de daño, sino como un punto terapéutico deseado. Desde la fisiología moderna, los efectos eran claros: hipotermia, asfixia parcial, alteraciones cardíacas, daño neurológico y, en muchos casos, muerte. Sin embargo, estos desenlaces rara vez se atribuían al tratamiento. Se explicaban como una consecuencia de una enfermedad mental demasiado avanzada. La hidroterapia no se aplicaba únicamente a pacientes violentos o con cuadros severos. También se utilizó en personas con depresión, ansiedad, histeria, mujeres consideradas emocionalmente inestables y pacientes internados por razones sociales más que médicas. La falta de conocimiento era la norma. El verdadero objetivo del procedimiento no era curar. En muchos hospitales, la cura del agua funcionaba como un método de control institucional. Un paciente agotado, debilitado y sometido físicamente era más fácil de manejar. La reducción de conductas visibles se interpretaba como mejora clínica, aunque el daño interno fue profundo. Cuando un paciente salía del baño confundido, apático o incapaz de resistirse, el tratamiento se declaraba efectivo. La obediencia reemplazaba a la salud como criterio de éxito. La hidroterapia psiquiátrica comenzó a abandonarse cuando se documentaron sus consecuencias físicas y neurológicas, y cuando nuevas corrientes médicas cuestionaron la idea de que la coerción corporal podía sanar mentes. Como otros casos, no fue el sufrimiento del paciente lo que detuvo la práctica, sino la acumulación de evidencia imposible de ignorar. Este procedimiento deja en evidencia otro patrón recurrente. Cuando la medicina no comprende la mente, intenta dominar el cuerpo. El agua no curaba la locura, la silenciaba temporalmente. Y durante décadas, ese silencio fue confundido con tratamiento. Esta última historia no va de los clásicos cuentos sobre las momias, sino de cómo éstas se volvieron parte de una perturbadora práctica medicinal. Uso de partes del cuerpo humano. Cuando la medicina se alimentó de los muertos. Durante el Renacimiento, la medicina europea incorporó una práctica que hoy resulta perturbadora, incluso dentro de su contexto histórico: el uso de restos humanos como tratamiento médico. Lejos de ser un ritual marginal o supersticioso, esta práctica estuvo normalizada, documentada y respaldada por médicos, boticarios y tratados académicos. La sustancia más valorada era la llamada mumia, polvo obtenido de momias egipcias trituradas. Se creía que los cuerpos preservados contenían una energía vital concentrada, una fuerza que podía transferirse al paciente al ser ingerida. Bajo esta lógica, consumir restos humanos no era visto como canibalismo, sino como medicina. La demanda fue tan alta que las auténticas momias egipcias pronto resultaron insuficientes. Comerciantes y boticarios comenzaron a falsificarlas. Cadáveres recientes, cuerpos de criminales ejecutados y restos humanos robados de cementerios eran secados, tratados con resinas o betunes y vendidos como momia legítima. El paciente ingería el polvo mezclado con vino, agua o miel. Se recetaba para dolores de cabeza, epilepsia, hemorragias internas, heridas abiertas y enfermedades crónicas. No existía un criterio uniforme de dosis. Cuanto más grave era el padecimiento, mayor la cantidad recomendada. Además de las momias, se usaban grasas humanas aplicadas directamente sobre heridas y cráneos molidos para tratar migrañas y convulsiones. Se creía que la cercanía con la muerte hacía estas sustancias especialmente poderosas y el cuerpo del difunto se convertía en un recurso terapéutico. Desde el punto de vista médico actual, esta práctica no solo carecía de beneficio, sino que era altamente peligrosa. La ingestión de restos humanos en descomposición o mal conservados favorecía infecciones, intoxicaciones y transmisión de enfermedades. Las grasas y polvos aplicados sobre heridas abiertas
agravaba infecciones y retrasaba la cicatrización. Sin embargo, cuando el paciente empeoraba, el tratamiento no se cuestionaba. La falta de mejoría se atribuía a una preparación deficiente, a una momia falsa o a un cuerpo demasiado débil para absorber la fuerza del difunto. El problema nunca era la práctica en sí. La medicina renacentista justificaba este uso bajo la idea de la transferencia vital. Lo que había resistido a la descomposición podía fortalecer a los vivos. En realidad, el cadáver no transmitía fuerza, transmitía deterioro. El aspecto más inquietante de esta práctica no fue su brutalidad, sino su aceptación cultural. Reyes, nobles y figuras intelectuales consumieron momia, convencidos de su eficacia. No era un remedio desesperado para los pobres, sino un producto médico de prestigio. Con el avance del conocimiento anatómico y la comprensión de la putrefacción y las infecciones, el uso medicinal de restos humanos comenzó a desaparecer, no por una condena moral inmediata, sino porque su inutilidad y riesgo se volvieron evidentes frente a tratamientos más racionales. Este episodio revela otro patrón constante en la historia médica. Cuando no se entiende el cuerpo, se le atribuyen propiedades simbólicas. La medicina no buscaba sanar al paciente, buscaba absorber lo que creía que el muerto aún conservaba, y durante décadas, esa creencia convirtió a los cadáveres en remedio y a los enfermos en consumidores de la muerte. Estas perturbadoras prácticas médicas siguen resonando entre médicos y pacientes. Si tú conoces algún otro caso, puedes enviarlo a traselumbraldt@gmail.com y podrá salir en el siguiente episodio. Yo soy Denby Y yo soy Tetewi. y recuerda, si cruzaste el umbral, ya no hay vuelta atrás.